8, 26 al 40. Voy a leer desde la versión Reina Valera. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es, ¿cómo? Desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén, ¿a qué? Para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Buena pregunta. Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Y qué hizo? Rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su ¿qué? Su boca. En su humillación no se le hizo ¿qué? Justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondió el eunuco, dijo a Felipe: respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué dijo? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo ¿qué? Bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es ¿quién? El Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió ¿cómo su camino? Gozoso. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba, ¿qué anunciaba? El evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó ¿a dónde? A Cesarea. Señor, en esta mañana te rogamos, como rogó el etíope a Felipe, Señor, que podamos entender, que podamos atesorar y que podamos tener acción con tu palabra, Señor. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Cuando estamos estudiando un libro, cualquier libro, piensen en los libros que nos tocó leer en bachillerato, hay cositas muy puntuales que nos toca tener en cuenta para entender el libro. El libro de los Hechos tiene algo muy particular, y es que en el capítulo 1 nos da como una especie de mapa de qué se va a tratar el libro. ¿Quiénes han leído el libro de Hechos? ¿Cuántos de los que lo han leído lo han estudiado? A veces leemos, pero no entendemos, o no estudiamos lo suficiente para entender. Espero que hoy, en esta mañana, podamos no solamente que leamos, sino que como el anhelo del etíope, entendamos. Hechos, capítulo 1, verso 8, que es uno de los versículos claves en este libro de Hechos. ¿Qué nos dice? Alguien que me ayude a recordar. Hechos 1, 8. Recibiréis poder. Y hagamos una pausa ahí. ¿Qué estaba pasando? Los discípulos decían: Señor, ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? Ellos esperaban poder, ¿cierto? ¿Y qué dice el texto? Pero recibiréis poder. ¿Y cuántos anhelan a tener poder hoy? Todos, ¿cierto? Ahora la pregunta yo le diría: ¿y el poder para qué? ¿Qué dice el texto? Y recibiréis poder. Cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder para hacer ¿qué? Testigos. ¿A dónde? Judea, Samaria y
la tierra. Ah, ustedes tienen ahí la chiva, ¿no? Ah. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si hay un termómetro o hay un instrumento para medir qué tanto el poder del Espíritu Santo obra en mí, ¿cuál sería de acuerdo a este texto? Ser testigos. ¿Qué tanto tú te sientes testigo de Jesús? ¿Qué tanto eres testigo del Señor? ¿Entiendes lo que lees? Es el título que le quiero hoy compartir de este mensaje. ¿Entiendes lo que lees? Esa profecía, ese mandato del Señor que esperaran a que el Espíritu Santo llegara a Jerusalén se va a cumplir. Pedro, el hombre tímido, el hombre que nadie haría, yo no invitaría a Pedro a ser parte de mi grupo, porque tras de temeroso, es impulsivo, no, yo no llevaría a Pedro, pero es el Señor quien escoge. Lleva a Pedro y a través de la predicación de Pedro, ¿cuántas personas se convierten? Pentecostés, capítulo 2, más de 3,000. Ese hombre que lo negó, pero que se arrepintió, es el instrumento de Jesús, porque recibió ¿qué? El Espíritu Santo, que le dio poder para hacer ¿qué? Testigo. Seguimos recorriendo. La comunidad cristiana va creciendo y van a tener algunas dificultades, como toda comunidad que va creciendo tiene algunas dificultades de logística. Algunos de los griegos se quejan con los discípulos y le dicen: mira, nos descuidaron las viudas, ¿qué hacemos? Entonces nombran a ¿cuántos? A 7 de las personas para que sean los encargados de servir a la mesa. Y dentro de estas personas van a estar 7 personajes que vamos a encontrar. Esto lo encuentran en el capítulo 6, verso 5 de Hechos. Se los voy a leer lo que dice. Agradó la propuesta a toda la multitud. ¿Y por qué le agradó? Porque decían, o se dijo, los discípulos van a estar encargados de la oración y de la palabra de Dios. Estas personas que se escogieron fueron Esteban, varón lleno de la fe y del Espíritu Santo. Esteban, el primer mártir que encontramos. A Felipe, que es el que estamos, el que leímos. A Prócoro, de los que no tienen nombre de niños, acá hay unos bonitos nombres. A Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Escogen estas 7 personas para que ayuden con el trabajo de la comunidad. Hasta ahí van bien y el mensaje empieza a crecer, ¿cierto? Uno de ellos, Esteban, ¿qué va a pasar con Esteban? ¿Va a morir qué? Apedreado. Nos lo dice al finalizar ya del capítulo, o al principio del capítulo 8, que está basado en el presente y cómo va a morir el Señor. Pero miren el capítulo 8, el verso 4, ¿qué pasó después de esto? Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. En ese momento se desata una fuerte persecución a la iglesia del Señor, ¿no? Entonces, versículo 5, Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Ustedes recuerdan que los israelitas, los judíos, no se pueden ver con los samaritanos. ¿Y quién es el primero que le va a predicar a los samaritanos? Jesús. Jesús había abonado ya el terreno. Recuerdan a la mujer samaritana que llamó al pueblo, y cuánta gente empieza a conocer a Jesús. Después de que predicaron en Jerusalén, bajan a toda Judea, van a ¿dónde? A Samaria. ¿Y por qué se fueron? Cuando yo estoy sentado, estoy cómodo y nadie me dice que me corra, yo ahí puedo quedarme bastante tiempo. Cuando a mí me empieza a molestar la silla, yo busco pararme y me voy a otro lugar. Eso sucedió con la iglesia de Cristo en ese momento. Estaban todos cómodos, todos juntitos ahí, pero el Señor los va a dispersar. ¿Y para qué los dispersa? Para que sigan siendo testigos. ¿Qué tan cómodo tú te sientes ahí en la silla? A cada una de las frases que escuchamos de
de los hermanos, ¿no? Tenemos hermanos en la iglesia de diferentes formas de clasificarlo. Hay unas formas que hemos clasificado cada 8. ¿Sí recuerdan ese? ¿Que viene cada cuánto? Cada 8 días a la iglesia. O tenemos los hermanos banqueros. ¿Sí son los hermanos banqueros? Que están siempre en las bancas. Y los niños ni hacen ni dejan hacer. Entonces creo que a veces es buenas las incomodidades que nos invita el Señor para sacarnos de nuestra zona de confort, y eso le va a pasar a la iglesia y los va a esparcir para que sigan siendo testigos. Ejemplos de eso tenemos cercanos a nuestro tiempo. Tenemos en China. ¿Cuántos han escuchado historias de China? De cómo el Evangelio, especialmente entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, penetró China, pero por causa de estas mismas guerras y la revolución, el Evangelio va a ser opacado, pero la Iglesia de Cristo continuó. Porque la Iglesia de Cristo no importa qué persecución llegue, qué gobierno esté, la Iglesia de Cristo permanece. ¿Qué dijo la promesa del Señor Jesús a Pedro? ¿Las puertas del qué? No prevalecerán. Parece que a veces se nos ha olvidado eso. La iglesia no es condicionada por el gobierno del momento. La iglesia no está condicionada ni siquiera por cada uno de nosotros. La iglesia del Señor permanece porque Él es el Señor de la iglesia. Vamos con el texto hasta ahí. Y bien, Felipe empieza a tener un ministerio muy bonito, ¿no? Se dice que muchas personas llegaron y que le caracterizaba, así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Cuántos de ustedes están experimentando el gozo del Evangelio? ¿Cuántos de ustedes han perdido el gozo del Evangelio? Todos conocemos la carta de Efesios, ¿no? ¿Quién conoce la segunda carta de Efesios? ¿No? La segunda carta de Efesios la encontramos en Apocalipsis, la carta que Dios le dirige a Efesios. Y dice a sus hermanos que Efesios lo describen como unos hermanos fieles y santos. En Efesios, en la carta que está en Apocalipsis, nos dice que esta iglesia había perdido. ¿Cuántos de ustedes han perdido ese primer gozo? Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué tanto estás nutriendo tu vida con la palabra de Dios? Cuando vemos el obrar de Dios, lo que produce es gozo. Felipe era testigo y veía un ministerio muy bonito, grande, próspero. Todos dirían: uy, siervo de Dios, ¿cómo te está bendiciendo el Señor? Porque veían las multitudes en Samaria, y nos lo dice el texto, hasta el versículo 25, dice: y ellos habían, después llegan los discípulos que estaban en Jerusalén a acompañar el ministerio de Felipe, y el ministerio de Felipe iba creciendo mucho. Pero ahí es donde vamos a ingresar ya al tema que nos corresponde hoy, y es: entiende los que lees el título, y miren lo que sucede, verso 26. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual está ¿dónde? El primer punto que yo quiero mencionar hoy es: ¿entiendes qué implica ser testigo de Jesús? ¿Entiendes qué implica ser testigo de Jesús? Si hay algo que debemos entender, es que la implicación primera que tenemos es que Dios fácilmente te puede decir: mira, ven, tú sí, ¿te puedes decir allá? No, tranquila, no, era por decirte, es un decir. Te saca de tu comodidad y te puede llevar a otro lado. ¿Estás dispuesto a que te saque del sitio de confort y te lleve al desierto? Cuando estábamos orando, yo le recordaba un texto que el Señor oró y los cielos se abrieron. ¿Quiénes quieren ver cielos abiertos? Si ustedes siguen el texto en Lucas, después de que sale la genealogía de Jesús, después del bautismo de Jesús, ¿hacia dónde lo llevó el Espíritu Santo? ¿Quién quiere tener cielos abiertos? Los cielos abiertos pueden estar en el desierto. ¿Quién de ustedes, aquellos que tienen algo de conocimiento bueno, no todos podemos conocer esto? Si yo tengo una empresa a cargo, o tengo una comunidad a cargo, y la persona que tengo a cargo de la empresa le ha ido muy bien, pensemos en las ventas,
y es uno de los mejores vendedores, yo lo cambio, yo lo dejo ahí. Si yo tengo a alguien en la comunidad y está en el ministerio y el ministerio está creciendo, ¿yo lo saco de ahí? No. Pero el Señor tiene muchas veces planes diferentes a los nuestros. Y ese fue el caso de Felipe. Felipe está con un ministerio próspero, pero el Señor lo va a sacar de allí y lo lleva a un camino peligroso por el desierto. Que hay una de las características del desierto es que es peligroso. Habían ladrones, había problemas porque no había mucho, tal vez no había donde tomar, no había buenas provisiones. Si no hay buenas provisiones, podías morir de sed o morir de hambre fácilmente. Pero miremos la respuesta de Felipe, versículo 27. Entonces, ¿el qué hizo? Se fue a protestar. Yo hubiese protestado. Yo, no sé ustedes, pero yo le he dicho, no, Señor, por acá estoy bien, mira. Ya van 50, 100, 200 personas conociéndote. Déjame aquí tranquilo. Pero el Señor pensó. ¿Y cuál fue la respuesta de Felipe? ¿Protestó como nosotros tal vez lo hubiéramos hecho? No, ¿qué dice el texto? Entonces él se levantó y fue. Hay una obediencia inmediata. Si entendemos que implica ser testigos de Jesús, es que obedecemos de forma inmediata al Señor. ¿Qué tan dispuesto estás tú a obedecer de forma inmediata al Señor cada vez que Él te llame? Una de las cosas que venimos trabajando con mi esposa, estoy casado, tengo un hijo de 7 años, y una de las cosas que venimos trabajando con mi hijo es la obediencia inmediata. ¿Cuántos de los padres acá quisieran también trabajar en la obediencia inmediata de los hijos? Muchos. Y Caleb, ve y lleva los platos. Ay, papá, ahorita. Caleb, apaga el televisor ahorita. Entonces, hemos estado invitándolo a trabajar eso. Pero cuando yo leo este texto y veo la acción de Felipe, me cuestiono: ¿qué tanto yo obedezco de forma inmediata al Señor? Y creo que muchas veces quedamos cortos porque nos encanta nuestra zona de confort. Ya le di algunos ejemplos de cómo vivimos conformes, ¿no? Me he evocado 8 días, ofrendo, diezmo, colaboro con algunas actividades de la iglesia, pero ahí quietico, ahí sentadito, muy cómodo. Ahí. El Evangelio del Señor es todos los días. Todos los días nos invita a obedecer de forma inmediata. ¿Qué sigue diciéndonos el texto? Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros y había venido de Jerusalén, ¿a qué? Bonito, ¿cierto? Un etíope. ¿De qué parte queda de Etiopía para ese momento? ¿Quedaba ahí? África. Los griegos pensaban que África, esta parte, era lo último por el sur, es decir, lo último de la tierra. ¿Cuál es lo que ha dicho el Señor? Entre 6 siglos, Jerusalén, Judea, Samaria, y parece entonces que acá se estaba cumpliendo parte de esa promesa en ese momento. Iban a ser testigos hasta lo último de la tierra en ese momento conocido. Hoy sabemos que no es la última parte de la tierra, pero en ese momento se creía que esa era la frontera de la tierra y ahí terminaba. Ok, muy bien. Entonces, hasta ahí va muy bien. Parece que se está cumpliendo, pero hay un pero. ¿Cuál es el pero? ¿Este etíope que fue a Jerusalén? ¿Y ustedes qué creen? ¿Que este hombre pudo entrar a adorar a Dios o no? ¿Cuántos dicen que sí pudo entrar a adorar a Dios? ¿Y cuántos dicen no? ¿Cuántos dicen sí? ¿Cuántos dicen no? Bueno, y otros no saben, no responden. Muy bien. Quiero que escuchen lo siguiente y meditemos si él podía entrar o no. Deuteronomio 23:1 dice lo siguiente: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro. Resulta que este hombre, al hacer un eunuco, para aquellos que no recuerdan o no saben que ese eunuco es una persona que es castrada.
y vuelvo y leo el texto. No podrán entrar. Este hombre tiene muchas dificultades para hacer lo que él quería, que era adorar al Señor. Era gentil. Los gentiles, si ustedes miran el templo en esos momentos, en el tiempo del templo, si observan en la Biblia cómo se describe, era por lugares, el lugar santísimo, el lugar santo, la propiciación, bueno, una serie de lugares, ¿cierto? Y a lo último estaban el patio de los gentiles. Pero este hombre tal vez ni siquiera pudo entrar ni al patio de los gentiles porque era eunuco. Vino con ese anhelo desde cuántas horas, cuántos días de camino para llegar y obedecer y poder estar en Jerusalén cerca de lo que ellos pensaban que era la presencia del Señor. Y surge una pregunta: si estaba en Jerusalén, el Señor, ¿por qué no envió a los discípulos a que le predicaran si tanto quería que le predicaran? Porque los discípulos en la dispersión no salen en ese momento, salen después. Pero en ese momento estaban en Jerusalén. ¿Por qué Jesús no permite que sea un discípulo y que le predique? Porque invita a Felipe en el desierto. Vamos a ver si el texto no lo dice. Versículo 28, gracias. Volvía sentado en su carro y leyendo ¿a quién? Al profeta Isaías. Si hay algo que este etíope tenía, era dinero. Era, digamos, hoy puede ser como un ministro de Hacienda, tenía a cargo toda la riqueza de esta reina. Tal vez digo, bueno, no puedo entrar, pero me voy a comprar un rollo. Para ese tiempo no es como nosotros que tenemos toda la Biblia, sino era por rollos y no teníamos el Nuevo Testamento, sino tan solo el Antiguo Testamento. Pero uno de los libros que eran más importantes, que no lo entendían bien, era el rollo del profeta Isaías, que es el mismo rollo que va a abrir el Señor Jesús y va a decir: estas palabras se han cumplido hoy, nos lo dice Lucas. Ese es el rollo que va a leer. Y escuchemos lo que le dice el Espíritu Santo, verso 29. Y el Espíritu Santo dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. ¿Cuántos veces ya he escuchado el mensaje del Señor? Primero fue por un medio de un ángel, y ahora le hace una invitación por medio de quién? Del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la pregunta que hace este hombre? ¿Qué es lo que le dice? Acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Este es un segundo punto de ese tema que tiene el mismo título. ¿Entendemos lo que leemos? ¿Cuántos de acá han leído toda la palabra de Dios? ¿Qué tanto la hemos estudiado y qué tanto la entendemos? Miremos qué nos sigue diciendo el Señor. Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Qué nos muestra el carácter de ese etíope? Ese etíope anhela que alguien le explique. ¿Cuántas personas a veces afuera están anhelando que alguien les explique la palabra de Dios? La semana pasada estaba yo con un vecino y se había graduado, entonces yo lo felicité y le dije que tenía ahorita que iba a seguir haciendo. Y él me dice: lo que el destino me lleve. Y yo le decía: ven, ¿y para ti qué es el destino? Pues lo que Dios quiera. Y entonces, pero tú eres católico, ¿cierto? Y yo: sí, yo le oro a María yo rezo a María y a los ángeles. Yo: ah, bien. Y tú, como ingeniero que te gradúas, si tú tienes una máquina nueva, ¿qué deberías hacer para entender esa máquina? Pues leer el manual. Entonces yo le digo: bueno, ¿y qué tanto has leído tú la Biblia? Y tú dices ser católico, o sea, que eres cristiano, ¿qué tanto lees la Biblia? Y se sabe que no la he leído. Entonces fue una oportunidad para empezar un diálogo e invitarlo a hacer estudios bíblicos. Si quieres aprender a estudiar la palabra de Dios, te invito. Y ahí vamos en conversación. Hemos seguido orando como familia por él para que el Señor dé la oportunidad. Pero creo que son preguntas
importantes en unos momentos apropiados. ¿Y cómo podré, si alguno no me enseñara? Mire que hay dos preguntas. ¿Entiende lo que lee? La pregunta que hace Felipe y la pregunta que hace el etíope. ¿Entiendes lo que lees? Verso 31. Él dijo, ¿y cómo podré? Si ya lo leímos. Pero la segunda parte, y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. ¿Cuántas personas de una u otra forma están rogando para que las personas conozcan del Señor? ¿Cuánto rogamos? ¿El aire? ¿Que le apaguemos? ¿Entiendes lo que lees? La pregunta de Felipe. Verso 32. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Hoy leemos este texto, sabemos que hace referencia y menciona Isaías 53 y decimos, está hablando de Cristo. Pero para el etíope no era como igual que nosotros, no entendía lo que estaba leyendo. Y por eso dice lo siguiente, verso 34, respondió el eunuco y dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y permítame decir lo siguiente, tal vez el etíope está diciendo, yo me veo reflejado ahí. ¿Por qué? Dice, en su humillación no se le hizo justicia. ¿Cuál humillación? Viajó desde tan lejos para adorar al Señor y no se le permitió porque tenía una castración, un defecto, porque no era judío sino que. ¿Cuántos de nosotros hoy a veces nos cuesta acercarnos al Señor? ¿O cuántos de nosotros hemos impedido que otras personas se acerquen al Señor? Porque no los consideramos dignos del Señor. Para el tiempo del Antiguo Testamento, estas reglas eran importantes porque era la forma en que el Señor estaba mostrando la santidad de Él y cómo quería que su pueblo se relacionara. De hecho, Él va a decir, yo soy santo y quiero que mi pueblo sea santo. Levítico 19. El etíope sentía tal vez esa humillación, que habían hecho injusticia con él. Y la segunda parte de ese verso 33, más su generación, ¿quién la contará? Por ser uno no podía tener generación, nunca iba a poder contar su generación. Este uno se reflejaba y sentía que ese texto tal vez era para él. Tal vez por eso pregunta, ¿de quién está hablando el profeta? ¿De él mismo o de otro? ¿Cuántos de nosotros nos acercamos a la Biblia y vemos cómo Dios nos habla? Y entonces, si Dios nos ha hablado a nosotros, ¿por qué impedimos que otros se acerquen a Él? En una ocasión estaba en una iglesia y había un grupo de chicos vestidos de negro, con cabello largo, aretes, bueno. Y había una alegría en mi corazón y había una tristeza. Alegría porque veía que chicos querían escuchar el mensaje del Señor. Pero tristeza porque muchas personas de la iglesia, por ser personas diferentes, los miraron mal. ¿Cuántos de nosotros creemos que podemos decir, a este sí se le predica, a este sí, a este no? Tenemos una gran oportunidad en medio de nuestras familias, en medio de nuestro vecindario, en medio de nuestros trabajos, en medio del diario vivir, personas que se acercan a nosotros y nos abren el corazón a nosotros y dicen, ¿por qué me cuentan todo esto? No hay casualidades. El Señor sacó a Felipe y lo llevó al desierto y le dijo, ¿cuál camino? Y le dio las órdenes precisas. ¿Cuántas veces tú y yo hemos escuchado la voz de Dios y no hemos querido ser obedientes a Él?
Otro ejemplo cortico es, una vez estaba con mi esposa en una ciudad muy poco cristiana, unos chicos al lado en el parque, estábamos comiendo un sándwichito, mi hijo, y los chicos empezaron a hablar de los 10 mandamientos. Mi esposa, voy descansando. Y descansando me quedé porque no fui capaz de predicar. Y hoy, tal vez un año después, todavía me sigue pesando esto. Sé que Dios perdona, pero anhelo que cada vez desaproveche menos oportunidades de compartir el Evangelio. ¿Cuántas personas de nuestra familia que no son cristianas leen aún la Biblia en el atril allá en la sala? Así, algo así como esto, ¿no? Leamos el Salmo 91 y estudiémoslo, o el 23, que son los textos más tradicionales que tienen las Biblias abiertas. Y tal vez ese sería un buen puente para decirle, ven, tú en qué Salmo lo tienes abierto, en el 91. Entonces puedes hacer como Felipe y entiendes lo que dice ahí. Y ser un puente para dialogar en torno a la palabra de Dios. Muchas de las personas creen que solamente el testimonio es suficiente y con eso ya están evangelizando. Pero quiero que escuchen el versículo 35. Entonces Felipe, abriendo ¿qué? Su boca. Y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Qué tanto nosotros abrimos la boca para compartir el evangelio de Jesús? ¿Quién de ustedes, acá de los evangelistas de la comunidad, utilizaría el texto de Isaías para iniciar un mensaje evangelístico? Yo no me arriesgaría. Pero ese fue el texto que el Señor preparó para el eunuco. Tal vez el Salmo 23 o el Salmo 91 sean los textos que Dios prepare para que otras personas abran sus ojos, abran su corazón a conocer. Pero necesitas abrir tu boca. Necesitamos abrir nuestra boca. Y recuerdo las palabras de Jesús cuando va camino a Damasco, camino con las personas que estaban tristes, camino de Maús, porque el Señor ha muerto y ¿qué pasó? Y el Señor se les acerca y los exhorta y le dice, ¿acaso no sabéis que toda la Escritura decía que el Cristo debía padecer y que toda la Escritura habla de Cristo? Por eso cuando podemos leer un texto aún del Antiguo Testamento debemos ver cómo en ese texto vemos a Cristo, porque toda la Escritura nos apunta a un solo Dios verdadero, nos apunta a su Hijo, a Cristo, que murió por nosotros. Y después de explicarle, dice verso 36, y esta parte quiero mencionarla como tercer punto final, entender produce efectos. Si estamos entendiendo lo que leemos, va a producir efectos. Miremos cuáles son esos efectos. Verso 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide? Ojo a la palabra, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué te impide a ti entregar el 100% de tu vida al Señor? ¿Qué te impide a ti enseñar la palabra de Dios? ¿Qué te impide a ti compartir el mensaje de Dios? ¿Qué te impide a ti tomar acciones que muestren obediencia inmediata? ¿Qué te impide a ti decir no entiendo y pedirle a alguien, algún Felipe de la comunidad, el pastor, los líderes, explíqueme? ¿Qué te impide a ti acercarte hoy al Señor? ¿Qué te impide a ti? ¿Tus amigos? ¿La sociedad? ¿Tus prejuicios? Nada debe pedirme acercarme al Señor. Si hoy he entendido lo que he leído, debo empezar a tomar acciones. Esa fue la que hizo el eunuco. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Verso 37, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, ¿qué dijo? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y yo quisiera
ahí sí me levantan la mano frente a esa pregunta. ¿Quién de usted hoy cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Y si nosotros creemos, ¿por qué no tomamos acciones pequeñas en nuestras vidas? Retomamos nuestros tiempos devocional, nuestros tiempos de oración, nuestros tiempos de familia en oración. Si hay alguien que debe enseñar a los niños, la palabra de Dios no solamente son los domingos en la iglesia, sino son todos los días. ¿Qué te impide enseñar la palabra de Dios a tus nietos, a tus sobrinos? ¿Qué te impide? Anhelamos que las generaciones que vienen creciendo no se aparten del Señor, pero no estamos invirtiendo nada para que estas personas conozcan al Señor. ¿Cómo pueden adquirir fe? ¿Qué dice el texto de Romanos? ¿La fe viene por qué? Por el oír. ¿Y el oír por la? Si hay alguna forma de que las personas transformen su corazón, es leyendo la palabra de Dios. Tú no vas a cambiar tu mal genio porque tú te lo propusiste. Tú vas a cambiar el mal genio cuando el Espíritu Santo, a través de su palabra, te redarguya, te transforma, te cambia. Verso 38: y mandó para el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y eunuco, y lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió, ¿cómo? Volvemos a los gozosos. ¿Cuántos de ustedes hoy, y eso si no hace la mano, sienten que no están viviendo el gozo del Señor? Mis hermanos, mis queridos hermanos, si hay algo que nos invita a estar empapados del Evangelio, es a vivir gozosos. Si hoy tú no estás disfrutando el gozo, es un indicador que algo anda mal. Ustedes saben por qué tenían que hacer exámenes a las personas que tenían lepra y no los podían dejar acercar al campamento. ¿Qué caracterizaba a estas personas? ¿Quién le hacía el examen? El sacerdote, ¿no? ¿Qué los caracteriza a una persona que tiene ya llagas de lepra? Se vuelve insensible. Y empezaron a revisar con la varita de sopa. Revisa. Si no sentía las pullas, tenía lepra. ¿La lepra cómo huele? Mal. Si hoy tú, si la palabra de Dios no te hace sensible, no te hace gozoso, tal vez necesitas entregar tu vida al Señor, que es el único que revive los muertos. ¿Cómo siguió el camino este hombre? Gozoso. Tal vez fue el primer hombre que llevó el Evangelio a África. Y de África, en los primeros siglos de la iglesia cristiana, salieron grandes hombres, grandes pensadores del Evangelio, grandes pensadores cristianos, como San Agustín, que va a desarrollar su ministerio en Alejandría, un pueblo, una ciudad al norte de África. El ministerio de Felipe era grande allá. Yo no lo hubiese movido, pero el Señor lo movió a otro lado. Y uno diría, pero por uno, tal vez ese uno va a transformar muchas vidas. Ese uno es importante para el Señor. Esta semana estábamos conmigo hablando acerca de cómo el pastor se va por una oveja. Digo, pero ¿para qué se va si tiene 99? Que se vaya. El pastor no importa, cada una de las ovejas. Cada persona que tú puedes impactar con la palabra de Dios es importante. No sabemos si ese mechudo que viste de negro tiene ese sitio está en la lengua, sea ese pastor que Dios va a permitir que comparta a multitudes. No sabemos, tal vez sea habitante de la calle que tú menosprecies porque huele feo y no tiene zapatos y te pide monedas. Tal vez si tú te tomas un tiempo y lo escuchas, le compartes la palabra de Dios, sea un hombre que transforme. Recordemos, ¿entiendes qué implica ser testigo de Jesús? ¿Entiendes lo que eres? Entender produce efectos. Y déjenme terminar con esta frase. Si entendemos lo que leemos, ¿por qué no vivimos lo que leemos? Quiero invitarles a que
tomemos unos segundos cada uno y hable con el Señor, medite cómo el Señor le ha hablado en esta mañana. Aprovechemos unos segundos de esta mañana y oremos al Señor.